Hola, hola para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy es 25 de junio del año 2021 y se cumplen exactamente 37 años desde la muerte del pensador francés Michel Foucault, uno de los pensadores más queridos y a la vez, digamos que rechazados u odiados, entre comillas, por muchos intelectuales, por mucha gente de las academias universitarias a nivel mundial. Un autor que ha sido estudiado para bien o para mal, o para, ya sea para hacerle críticas o ya sea para alabarlo, por muchas personas en diferentes lugares del mundo. Y que para mí personalmente es uno de los pensadores más importantes, con los que más me siento identificado y a los que he dedicado gran parte de mis estudios, de mis investigaciones y de mi trabajo más o menos durante los últimos 8 años. Y el día de hoy, como homenaje por estos 37 años que se cumplen de su muerte, quiero hacer como unos pequeños análisis enfocándome en tratar de responder la siguiente pregunta. Y la pregunta sería esta: ¿se puede realmente culpar a Michel Foucault de no haberse comprometido políticamente, de no haber planteado un pensamiento político o de haberse desligado precisamente de esa parte tan importante de los seres humanos que es la política? Entonces, para poder responder esta pregunta, lo primero que tengo que hacer es mostrar para Foucault qué es la filosofía, qué era lo que él planteaba, a qué se dedicó en sus trabajos, en sus libros publicados y en sus cursos del Collège de France, y a partir de ahí mirar cómo veía Foucault la política y todo el asunto, y a partir de ahí pues tratar de responder la inquietud. Lo primero que hay que decir es que para Foucault la filosofía y el análisis de la historia deben tener una función arqueológica y genealógica que nos mueva a dudar y a reaccionar sobre lo que nos sucede, lo que pasa en nuestro presente como tal. Para Foucault, la filosofía debe describir y hacer una crítica de lo que hacemos los seres humanos en el presente. En tanto nosotros nos movemos en cada época en sucesos únicos, particulares, que no están conectados directamente o de forma lógica o de forma necesaria con otros sucesos, a la manera en que, por ejemplo, Hegel y muchas corrientes de la filosofía y de la historia tradicional ven la historia como tal humana, que creen que la historia está conectada de forma necesaria, que cada uno de los momentos van yendo y van encadenándose como hacia una idea de progreso o de avance de lo que hacemos los seres humanos y todo eso. No, Foucault no veía la historia de esa manera. Él hacía una crítica permanente de las singularidades históricas que acababa con todas las certezas, los dogmatismos y mostraba la contingencia de lo que hacemos los seres humanos. ¿Qué quiere decir la contingencia? Que lo que hacemos los seres humanos está constantemente cambiando, que lo que ahora pensábamos como verdadero en algún momento puede cambiar y ya no ser concebido de esa manera, y pueden surgir otros juegos de verdad, otros discursos de verdad que hagan pasar como necesario algo que nosotros hacemos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, Foucault nunca buscaba establecer verdades, imponer su pensamiento o hacerlo ver como necesario, como universal. Jamás decía que tenía que hacerse esto o que tenía que hacerse aquello, no. Él escribía ficciones para ver si esas ficciones se introducían en lo real entendido como lo que hacemos los seres humanos. Su lucha era una lucha subjetiva y también realizaba lo que se conoce como los juegos de verdad. ¿Qué es un juego de verdad? Es simplemente cuando los seres humanos plantean unas condiciones sobre las cuales se edifica un discurso verdadero, una forma de pensar, unas creencias, unas costumbres, unos estilos de vida, y que se hacen pasar por verdaderos, por necesarios e inclusive por universales, como para darle un tinte racional a cierto tipo de conductas y cierto tipo de acontecimientos que hacemos. Entonces, en ese sentido, Foucault hacía descripciones de las prácticas humanas, mas no buscaba resolver determinado problema como tal. ¿Sí? Entonces es lo que hace, por ejemplo, en sus diferentes investigaciones sobre la locura, sobre el saber, sobre las prisiones, sobre la sexualidad. Él planteaba algo que se conoce como la voluntad de verdad, claramente influenciado pues por el pensamiento de Nietzsche. Él entendía que la voluntad de verdad es una fuerza o una tendencia humana
que nos permite a nosotros o que nos hace afirmar o pensar que algo es verdadero, que algo que hacemos es verdadero, que algo que decimos es verdadero, y convertimos algo que es realmente arbitrario, que no es realmente racional, en una verdad que se impone a todos los seres humanos. Entonces, en ese sentido, eso se vuelve un instrumento de poder. Entonces, eso era lo que él pensaba que era la voluntad de verdad. Entonces es cuando los seres humanos hacemos pasar por verdadero lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Creemos que existe una verdad como tal de todo lo que realizamos en nuestra vida, por así decirlo. Entonces Foucault no quería introducir esa voluntad de verdad en sus libros. Él no decía lo que se tenía que hacer, como por ejemplo hacemos los seres humanos, que esa es la tendencia. La tendencia es decirle a los demás, o la tendencia inclusive de gran parte de la filosofía en cierta manera es decir lo que se tiene que hacer, plantear eso. A Foucault no le interesaba eso. Él tenía simpatía por los excluidos, por los oprimidos, por los rebeldes, por los marginados. Estuvo en contra de la pena de muerte, a favor del aborto, contra el abuso del poder carcelario también estuvo en contra, y de eso motivó muchos de sus libros publicados, no de sus cursos, sino de sus libros, y también de sus cursos, de lo que trabajó en sus cursos en el College de France. Nunca desarrolló un programa filosófico como tal, de conjunto, ni nada por el estilo, como hace gran parte de los filósofos, o como han hecho gran parte de los filósofos. Él estaba en contra de utilizar un pensamiento para darle a una práctica política un valor de verdad. Entonces aquí es donde viene ya la clave para poder entender si realmente se puede culpar a Foucault o no de no haberse comprometido con la política. Como ya acabo de decir, Foucault nunca pretendió decirle a los seres humanos qué era lo que tenían que hacer. Entonces, en ese sentido, su pensamiento jamás planteó una forma política, o planteó que tal discurso político o tal forma de pensar la política fuera la verdadera, fuera la correcta, fuera la que nosotros debiéramos llevar a cabo, por así decirlo. Al último, Foucault le preocupó más que todo fue el cuidado de sí y lo que él llamó las artes de la existencia. De ahí que hizo un viaje, por así decirlo, siguiendo pues lo que plantea Santiago Castro, hizo un viaje al mundo antiguo, en donde él estudió precisamente eso, estudió estos pensadores antiguos para tratar de encontrar esas artes de la existencia y del cuidado de sí, porque Foucault pensaba que la lucha para nosotros desembarazarnos de las formas de gobierno que nos configuran o nos hacen creer y actuar de determinada manera pasa por la subjetividad y no tanto por un compromiso de apoderarse o de luchar por las instituciones del Estado. Foucault en algún momento se comprometió con el levantamiento islamista contra el Shah de Irán, en esa lucha de liberación que tenía ese pueblo a finales de la década de los 70 y comienzos de los 80, y no compartía los dogmas políticos occidentales de la democracia, de los derechos humanos, y suspendió su juicio con respecto a ellos. Él veía en ese movimiento islamista que acabo de mencionar la posibilidad de una espiritualidad política sin adoptar unas posturas a favor o en contra de ellas. Como buen escéptico que era, para Foucault ninguna filosofía debe decirnos qué es lo que tenemos que hacer o cómo debe ser el mundo como tal. Como genealogista tampoco se interesó por la política y por una lucha política desde la toma y el control del Estado. No utilizó su pensamiento para dar a las decisiones políticas un valor de verdad. Entonces, en ese sentido, Foucault, como lo dije ahora, jamás tuvo un compromiso político directo con X o tal teoría, con X o tal partido político, con X o tal forma política. Nada de eso, porque como genealogista y como escéptico no le interesaba absolutamente nada de eso. Ahora, los libros y los trabajos de Foucault son la extensión de su pasión personal, de su vida interior, de los procesos en los cuales el pensamiento se piensa a sí mismo, ¿cierto? Y se encuentra en perpetuo movimiento, de tal manera que nunca es el mismo. Entonces, digamos que a través de todas sus investigaciones, de toda su obra, de todo su trabajo, Foucault se construyó haciendo sus libros, y lo que pensaba hoy no era lo mismo que pensaba ayer.
Entonces cito lo que él dijo en algún momento en una entrevista, que él decía: escribo para cambiarme a mí mismo y no pensar lo mismo que pensaba antes. Entonces Foucault, por ejemplo, podía decir: oye, mira, ya yo no pienso de la misma manera, esto que dije ayer ya no estoy de acuerdo con eso, ahora pienso de esta manera, ¿sí? Era todo un ejercicio de despersonalización, de eliminar la individualidad y la singularidad para llegar como a la indiferencia y a la suspensión de todo juicio, que es típico del pensamiento escéptico. Y con esa suspensión del juicio no tomar partido por ningún tipo de trascendencia, por ningún tipo de ficción que plantee esta es la verdad y esto es lo que tiene que ser aceptado por todos como seres humanos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy parecido a lo que se plantea con la objetividad que planteaba Gustave Flaubert, ¿sí? El famoso escritor francés que escribió este libro Madame Bovary y que escribió Las tentaciones de San Antonio. Flaubert lo que buscaba era convertirse en un discurso para ya no ser una persona, para ya no ser un sujeto, para dejar de ser persona. Digamos que algo parecido es lo que intenta hacer Foucault. Foucault hizo de su obra y de su vida una estética de sí. O sea, él quería hacer todo un trabajo de sí mismo a partir de su trabajo, de sus investigaciones. Y en ese sentido, digamos que Foucault con su vida, con lo que él hacía, con todo su trabajo, digamos que fue ejemplo viviente de cómo era que él pensaba la filosofía. Sí, él pensaba la filosofía como una transformación por nuestro propio saber, por nuestro propio investigación, por nuestro propio estudio y por nuestra propia reflexión sobre nosotros mismos para a pintarnos y convertirnos en algo completamente diferente a lo que digamos que nos han enseñado, nos han inculcado desde la educación y desde las formas de poder que nos gobiernan, por así decirlo. Entonces, ¿cuál fue el resultado de todo eso? El resultado de todo eso fue un yo sin atributos, un yo sin cualidades, sin un rostro, ajeno al tiempo y fuera del tiempo, ¿sí? La nada y el caos donde una persona está viva. Eso era lo que más o menos a lo que apuntaba Foucault en ese sentido. Entonces, ¿qué podemos nosotros, digamos, que concluir a partir de todo este análisis que vengo haciendo? Podemos concluir realmente que no se puede culpar a Foucault por no comprometerse políticamente, ya que su vida misma manifestó que ese no era su interés ni como genealogista ni como escéptico. Ahora bien, ¿cuál es mi visión crítica a ese respecto? Mi visión crítica es que si bien Foucault en ningún momento planteó un pensamiento político ni en ningún momento planteó un compromiso político, sin lugar a dudas eso no nos puede llevar a nosotros en la época actual en la que estamos viviendo y más aún con todas las crisis que venimos atravesando por los diferentes acontecimientos que se han venido presentando. No podemos seguir ese planteamiento de que no debemos comprometernos políticamente y simplemente debemos únicamente enfocarnos en mejorar nuestra vida individual, en nuestro yo privado, en compartir únicamente y en estar con pequeños círculos de personas que tengan afinidad con nosotros y que nos permitan, digamos, que desarrollar esa arte de la existencia que era lo que planteaba Foucault. En ese sentido yo sí estoy de acuerdo con lo que plantea, por ejemplo, el filósofo Santiago Castro y con lo que plantean muchos críticos de Foucault, de que el compromiso político es necesario, de que a ese compromiso ético de transformarnos a nosotros mismos, de estar mejorando de nuestra vida, de estar cada día siendo diferentes y de que, por ejemplo, lo que yo sea el día de hoy no necesariamente sea el día de mañana, sino que pueda ser mucho mejor inclusive o pensar de otra manera o estar en ese proceso de constante movimiento. Hay que añadirle el compromiso por la política entendida como recuperar el Estado que ha sido secuestrado por el neoliberalismo, por todo este tema del capitalismo, de la economía de mercado en la que estamos viviendo y que hace que precisamente gran parte del mundo esté en las crisis en las que estamos ahora, con las profundas desigualdades que nos están marcando en los últimos tiempos como seres humanos, con el aumento de la pobreza, de la violencia y de una gran cantidad de cosas. Entonces, en ese sentido, eso sí es necesario y ahí por eso de ahí lo que decía al principio de que hay una distancia crítica con este pensador, pero no por eso
creo yo que se le deba echar la culpa a Foucault por algo que a él no le interesó. Esa es la conclusión a la que llego y pues yo creo que a partir de ahí, yo creo que finalizaría este homenaje a este pensador francés. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en otra oportunidad. Un feliz día.